El caso Nadia, Frank Sherpa o Paco Sanz, nombres que a todos nos resultan ya tristemente conocidos. Han protagonizado sonrojantes fraudes ligados a falsas dolencias y haciendo creer a los donantes que el dinero iba a emplearse de manera correcta, cuando simplemente buscaban su propio beneficio. ¿Cómo está afectando esto a la investigación de enfermedades raras? ¿Qué opinan aquellos que realmente padecen sufrimiento? Hoy, en Zona Cero, estafas con enfermedades. Yo admito un porcentaje de lo que hay dentro de engaño. Sí. ¿Cuándo te das cuenta tú que no tienes cáncer? No te rías, collons. O traballo noso vese solapado con tan solo que hai un caso destes, porque sempre crea dúda, desconfianza, pois ao mellor pois eso, pois unha mesa informativa, sempre tes que escoitar algo que ti non o mereces. Estos serán algunos de los contenidos que les tenemos preparados, como también las preguntas que enseguida vamos a hacer a las dos portavoces de la Federación Galega de Enfermedades Raras y Crónicas que nos acompañan. Son su directora, Carmen López. ¿Qué tal? Hola. Bienvenida. Hola. Y también está con nosotros la directora del área social de esta federación, Isabel Botana. Bienvenida también. Hola. Vamos a empezar por comentar si realmente tras este aluvión de casos, sé que vinisteis al informativo de V Televisión en diciembre cuando el caso Nadia eclosionó, que fue el primero, ¿realmente está cayendo la confianza en cuanto a las donaciones o está sirviendo incluso esta concatenación de estafas como revulsivo? Empiezo yo. Las que queráis. Pues yo creo que se dan un poco las dos cosas, pero más como un revulsivo. Lo que sí no hemos notado, sino todo lo contrario, es que las personas que se acercan a la federación a pedir ayuda, a pedir asesoramiento, se ha incrementado significativamente. No sé si tiene que ver o no tiene que ver con estos casos, yo creo que no. Y luego sí hemos notado en campañas específicas, sobre todo tenemos dos campañas importantes, una es la campaña de Navidad de los bastones mágicos y otra es la campaña del Día Mundial. Sí nos hemos encontrado en la calle pues, con personas, pero muy puntuales, que a lo mejor sí con lo que expresaban denotaban desconfianza respecto a dónde iba ese donativo, pero de una manera muy puntual. Y afortunadamente nos hemos encontrado en esta ocasión con mucha más gente que expresaba su gratitud hacia nuestro trabajo. De hecho nos decía, bueno, menos mal que hay asociaciones que de alguna manera están ayudando. O sea que sí ha afectado, pero yo creo que puntualmente. Y por el contacto, Isabel, que mantenéis con las personas que realmente están enfermas, que necesitan un tratamiento, un diagnóstico, que les asesoráis en ese sentido, ¿les afecta este tipo de noticias incluso psicológicamente? ¿Les mira un poco la moral ver cómo hay gente que trata de aprovecharse de una situación que para ellos es real y que para otros es falsa? A ver, nosotros desde la entidad, desde la Federación de Enfermedades Raras, pues como bien decías, ¿no? Lo que intentamos es asesorar e informar pues, a estas personas que llegan con múltiples necesidades, ¿no? En cuanto, por ejemplo, pues, bueno, pues a temas de tratamientos, temas de búsqueda de diagnóstico, que muchas veces es pues, un poco el objetivo de estas campañas, que personas de forma particular, ¿no? Pues inician con un objetivo, ¿no? Como sería pues, búsqueda de tratamientos o intentamos pues, asesorarlos, ¿no? Para que desde la administración pública, desde las vías que hay, los recursos, pues, bueno, puedan conseguirlo. Afectar, claro que afecta porque no entienden, ¿no? Como personas que padecen una enfermedad como ellos, o bueno, porque la enfermedad es un poco la causa que utilizan, porque si no fuese la enfermedad pensamos que sería otra, se inventarían otra causa, ¿no? Porque en este tipo de estafas quizás son las personas lo que hacen, la enfermedad es una excusa, ¿no? Pero que utilizarían otro motivo para estafar.
Carmen, vuestro trabajo y el contacto con los pacientes es diario y es palpable, los asesoráis en cuanto a tratamiento, confirmación de diagnóstico, Isabel les informa sobre los deberes y los derechos a los que tienen acceso, y está claro que no todo es igual. Yo supongo que, además de ese trabajo que se nota, estáis sometidos a auditorías, a controles, que yo no sé incluso si ahora la lupa incluso se os ha echado más encima. No, exactamente igual. Bueno, hace unos días hemos pasado la auditoría de calidad, estamos ahora pendientes de otra auditoría, pues vamos a ver nosotros financieramente, económicamente, tenemos una parte de nuestra financiación que es interna, sobre el 47%, procede de la propia federación y además de manos fundamentalmente del equipo profesional. Y otra parte, pues tenemos financiadores públicos, concretamente Consellería de Sanidad, Consellería de Política Social, Ayuntamiento y Diputación de A Coruña, aparte de otros financiadores privados. Recibamos el dinero, sea público, sea privado o a través de actividades internas propias, nosotros tenemos que tener total transparencia de dónde procede y a dónde lo dirigimos. Y bueno, y yo entiendo además que es justo que sea así, es normal que sea así. Vamos a tener casos concretos, casos reales aquí en Galicia, en este Zona Cero, de enfermos que necesitan ayuda, pero antes vamos a poner cara a aquellos que más están perjudicando a quienes necesitan realmente las donaciones para mejorar su calidad de vida. Para ello hemos elaborado este vídeo, los rostros que avergüenzan hoy no solo a los enfermos, sino ya a toda la sociedad. Frank Serpa, el caso Nadia y Paco Sanz son los nombres que avergüenzan a aquellos enfermos que realmente necesitan donaciones para mejorar su calidad de vida, justo al contrario que Frank. Este venezolano recaudó fondos en España para un cáncer inexistente. Se embolsó 12.000 euros. Un ingreso hospitalario por una neumonía descartó la dolencia. A pesar de ello, siguió engañando durante meses. Tenemos todavía que organizar para hacer una colecta para pagar la implementación del tratamiento. Son 32.000 euros. Te recuerdan que tengo que viajar a colocar las dosis de tratamiento especializado en Houston. Yo admito un porcentaje de lo que hay dentro De engaño. Sí. ¿Cuándo te das cuenta tú que no tienes cáncer? Junio. Y ahí tú sabes que estabas engañando. Mi primo me decía, córtate el cabello, que va a ser bien. Son Fernando Blanco y Margarita Garau, los padres de Nadia. Sí, su hija de 11 años padece tricotiodistrofia, pero no, ni su estado era tan grave como hacían creer a los donantes, ni se gastaron el dinero recaudado en la pequeña. Cientos de miles de euros para su propio beneficio. El padre, en prisión preventiva, incluso planeó su fuga al destaparse el escándalo. Al ver que me seguía la policía, me he escondido y he visto a las patrullas que pasaban de largo. A partir de ese momento he comenzado a circular por carreteras secundarias para no ser detenido. Lo mejor es siempre usar tema WhatsApp y los que yo te mande al teléfono los borras, ¿eh? Vale, vale. Paco Sanz se vendía en la red como el hombre de los 2.000 tumores. En efecto, su síndrome de Cowden le provocaba múltiples nódulos, pero todos eran benignos. Basta con pruebas periódicas para detectar la aparición de uno maligno, es decir, no iba a morirse a corto plazo, su principal argumento de engaño. Así se mofaba de todos en las tomas previas a sus falsos mensajes. Necesito vuestro impulso de verdaderamente vencer a la muerte, porque está tocando a la puerta. ¡Toma! Ahora me he metido aquí la sonda, pero la verdad que no sé si me la van a poner ahí o me la van a meter por el culo, ¿sabes? Donantes famosos, anónimos, fondos públicos. ¿Se ve afectada la investigación sanitaria por estos casos? Esos son los casos más mediáticos que conocimos en los últimos meses, y acababa el vídeo con una pregunta que un poco os voy a trasladar, ¿no? La repercusión en la investigación de fármacos, de curas de estas dolencias. Los laboratorios evidentemente son empresas privadas, no son ONGs, y el dinero se necesita y mucho para avanzar, ¿no? ¿Cómo valoráis la necesidad de invertir en investigación? Pues imagínate, trabajando donde trabajamos y viendo lo que vemos a diario. De hecho, el lema, ¿no?, que apoyamos de la Federación Española
de este año del Día Mundial es la investigación es nuestra esperanza, y de hecho sin investigación, desde luego en enfermedades raras no hay futuro y no hay presente tampoco para muchas personas. Piensa que además detrás de la investigación básica y la investigación clínica pues está un diagnóstico mucho más precoz, alternativas terapéuticas, es que de la mano de la investigación viene prácticamente casi todo. Y yo creo que en cuanto a la influencia que pudieron tener estos casos o que puedan llegar a tener sobre la investigación en sí misma es muy pobre. Supongo que la investigación tiene problemas gordos, más allá de lo que puedan hacer 3 o 4 personas, que no es significativo. Sí, a lo mejor puede tener algún tipo de impacto en personas a nivel individual que piden el apoyo para abrir una investigación. Ahí quizás sí, pero creo que también será algo temporal. No podemos dejar de pensar que hay casos que partieron de iniciaciones particulares y que han abierto puertas. Yo en este sentido, bueno, opino que debería existir, no sé lo que opina Isabel, pero algún organismo regulador que cuando una persona tiene un tipo de iniciativa, pues ante una situación desesperante, porque la realidad es esa, ante la falta de un diagnóstico, que llevas a lo mejor peregrinando muchos años, buscando un nombre para la enfermedad de tu hijo, de tu hija, o de tu madre o de tu padre, y no lo encuentras, y te dicen que no hay alternativas terapéuticas, pues ante la desesperación inicialmente uno se pone a hacer lo que sea, pero eso debería estar regulado. No sé si incluso podemos estar llegando a un momento en el que, bueno, afortunadamente la investigación policial ha avanzado, se han destapado este tipo de estafas, si el siguiente paso sería ya acordar pues, un marco legal definitivo al que cualquier asociación, vosotros ya os sometéis a ello, pero ahí está, a que todos los demás también tuvieran ese marco legal, ¿no? Sí, ahí, a ver, principalmente la herramienta que utilizan pues, estas personas, ¿no? Que bueno, pues, estafan con este tipo de iniciativas que son muy puntuales, son digamos casos aislados, pero que afectan pues, al colectivo al final. Sí que debería de haber una ley. Pasa que las redes sociales son muy peligrosas, pueden ser muy beneficiosas, pero son muy peligrosas, ¿no? Entonces el control es muy difícil de ejercer, porque tú en el momento en el que compartes, o sea, lo está viendo un público al que es muy difícil de llegar de otra forma, ¿no? Entonces las redes sociales, quizás ahí sí que debería de haber un control. Y iría más allá de las redes sociales, al final los medios. Sé que estamos en un medio de comunicación que además para nosotros, para nuestro colectivo y para otros muchos es una oportunidad, pero al final de estos casos no solo nos enteramos a través de las redes sociales, a veces hay medios de comunicación que son los que apoyan y los que incluso montan, ayudan con la mejor intención del mundo, pero también aquí creo que el organismo que regule esto no debería solo regular la persona que tiene la idea, sino todas las instituciones, ¿no? Desde todos los ámbitos que prestan apoyo, porque tú lo haces inicialmente para una buena causa, pero si además de alguna manera tienes la certeza de que el fin al final se cumple, pues debería, bueno, yo creo que debería regularse y controlarse más, ¿no? Cuando tú das, no estamos hablando ni de 20 euros ni de 100 euros, estamos hablando de miles de euros y a veces cantidades muy importantes que de alguna manera se deberían regular, porque además eso es bueno para el que dona, eso es bueno para el que lo recibe y para los que trabajamos en esto. Voy a tomar la palabra, Carmen. Los medios de comunicación estamos para colaborar y vamos a avanzar hacia uno de esos casos que comentábamos reales, que realmente necesitan fondos y en los que cada euro cuenta para la causa. Es el caso de Superadri, así es como es conocido en Ares este niño que padece síndrome de Hunter. Esta dolencia que padece Adri es una afección genética grave. El proceso es degenerativo y a día de hoy no hay un fármaco que pueda curarle ni a él ni a otros enfermos en su misma situación. Por eso, lo que quieren sus padres es recaudar fondos para la investigación y que pueda vivir de la mejor manera el mayor tiempo posible.
La investigación está ahí, sí, es arriesgada, no se sabe si realmente va a funcionar, pero es muy esperanzadora. Pero tienes que esperar y tú estás viendo que tu hijo no solo se va a morir, sino es que su calidad de vida va a ser pésima. En este tipo de enfermedades raras no podemos esperar a que una farmacéutica o el gobierno incluso invierta. Lo que queremos es juntar una cantidad importante de dinero para invertir nosotros en las investigaciones que ya están en marcha y que son muy esperanzadoras para que puedan llegar a tiempo a nuestro hijo. La gente está siendo muy solidaria, estamos recibiendo muchísimo apoyo y bueno, solo tenemos palabras de agradecimiento. Ese es un ejemplo un poco de David contra el Goliat de las farmacéuticas, que lo comentábamos un poco anteriormente, y después es una buena manera también de hacer las cosas, es decir, crear una asociación y destinar ese dinero a investigación. Le va a favorecer a Adri, le va a favorecer a otros enfermos en esa misma situación. Aquí me gustaría introducir el término medicamento huérfano, que creo que lo conocéis muy bien y que le pasa a muchos enfermos, a muchos pacientes con enfermedades raras, ¿no? Ese medicamento pues que tiene un coste-efectividad que es complicado, difícil de financiar porque al final poca gente lo va a comprar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de medicamento huérfano? Bueno, pues nos referimos a los medicamentos que se utilizan para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades minoritarias. Hay laboratorios específicos que se dedican a sacar fármacos, medicamentos huérfanos, fundamentalmente para enfermedades ultra raras, donde la prevalencia es muchísimo más baja. Y luego, vamos a ver, vivimos afortunadamente en un país maravilloso que es España, con 17 comunidades autónomas, que a veces parece que estamos hablando de 17 sistemas de salud diferentes. Entonces, lo que pedimos desde las asociaciones de pacientes, desde FEDER, desde FEGREC y desde muchas otras asociaciones es que el acceso a los fármacos huérfanos o no huérfanos sea homogéneo en todo el territorio nacional. ¿Vale? Que lo que se aprueba en el Ministerio, luego cada comunidad autónoma, claro, tiene que ajustarlo a sus presupuestos y se aprueban o no aprueban, ¿no?, los documentos de consenso en cuanto a la utilidad terapéutica. En ese sentido nos cuesta entender, sí lo podemos entender económicamente, pero creo que en este caso no es un criterio que debería tener tanto peso, que si un fármaco huérfano está funcionando bien para un determinado tipo de enfermedad en la Comunidad Valenciana, pues ¿por qué no se pauta ese fármaco si es eficaz, ¿vale? Si el coste-beneficio es el adecuado? Porque no se puede en cualquier otro territorio o autonomía, ¿no? Nos cuesta mucho entender, incluso a nosotros, ¿no?, que en este caso nos toca la parte profesional, no lo entendemos. Y además el coste-eficacia creemos que no se debería valorar igual en los medicamentos huérfanos, ¿no?, que en el resto de medicamentos con enfermedades más prevalentes. Hay otros factores que se deberían tener en cuenta. Es decir, avanzar hacia un registro, digamos, nacional de enfermos, de pacientes que tienen una enfermedad rara, que ya son contados probablemente por autonomía, pero intentar ir sumando para que así sea más fácil tanto la distribución como el reparto del coste que supone tanto el desarrollo como... Sí, hay un registro a nivel nacional que depende del Instituto de Salud Carlos III, que además creo que fue a finales, en diciembre, ¿no?, del 2015, salió el decreto que lo regula, pero ahora es importante que las comunidades autónomas vuelquen sus datos sobre ese registro, porque además es importante, ¿no?, tanto para la investigación como el acceso a las alternativas, a las pocas alternativas terapéuticas. Nuestra siguiente protagonista se llama Merchi Álvarez. Desde Cambados lucha contra la enfermedad rara que padece, una atrofia muscular espinal. Ha creado una asociación y ha recaudado fondos para investigar sobre ella, organizando festivales y actos solidarios. Nuestra compañera Marta Carballo ha estado con ella. Miña enfermedade é polo normal unha enfermedade infantil. Eu son a segunda persoa adulta en España que a padece. Fai 2 anos que me diagnosticaron, penso que xa levo 5 con síntomas. Tardei 4 anos en poñerlle o nombre e o que afecta é as neuronas motoras.
vai perdendo a forza e pouco a pouco ir debilitando o músculo, desfaise. Eu pasei no 2013 a ser campeona galega de taekwondo e en unha semana deixar de correr. É que me encontrei tan sola, tan desolada, tan triste, e dicía, ainda por riba é unha enfermedade infantil, e eu, claro, empezaba a conocer familias, e vía que estaban o triple de peor que min, que hoxe, por exemplo, conocías unha familia e para a semana ese neno non estaba. Pois nós cada mes facemos unha actividade diferente, como ven que temos transparencia, que os cartos van para onde teñen que ir, pois a verdade é que chegan apoios e sacamos desde partidos de fútbol, andainas, unha excursión solidaria. Nós en decembro, para cerrar o ano, facemos unha gala. A gala ten dous motivos: celebrar que seguimos un ano máis vivos, e por outro, todo o diñeiro que se recaudou durante todo o ano integramos a ese médico, Andrés Nascimento, para que poida seguir facendo a historia natural da AME en España. É un shock, é un shock. Ao principio me encabrei, despois se me revolveu o estómago porque é indignante ver como xogan con algo tan importante. O traballo noso vese solapado con tan solo que hai un caso destes, porque sempre crea dúda, desconfianza, pois ao mellor eso, unha mesa informativa, sempre tes que escoitar algo que ti non o mereces. Eu creo que o peor que lle podría pasar é que realmente lle pasara e que se dera de conto que é vivir limitado, todo que é unha discapacidade conleva, xa non só física, sino psicológica, social. Debería de ser unha institución, o Estado, que se ocupe de nós, pero por desgracia, se non é pola bondade da xente, non habría posibilidade de seguir adiante. Hemos hablado del caso de Adri en Ares, este de Merchi en Cambados, cada uno de ellos sufriendo una enfermedad rara. Es cierto que puede parecer que tienen poca prevalencia estos casos, 1 a 1, pero si sumamos a todas las personas que padecen este tipo de dolencias, nos salen estos números: 200.000 afectados en Galicia y 3 millones en España, que es la misma población que padece diabetes, que es la gran pandemia del siglo XXI, ¿no? Realmente visibilizamos el problema, estamos siendo conscientes de la necesidad que hay para tratar este tipo de enfermos, Isabel. Estamos trabajando en ello. Nosotros, de hecho, en estas últimas campañas, lo que quisimos sobre todo poner en énfasis, ¿no?, darle valor al número, porque enfermedades raras afecta a un número muy importante de personas. De hecho, a veces cuando nos hablan de otras enfermedades, afectan a enfermedades más conocidas, ¿no?, como puede ser Parkinson, Alzheimer. El número de afectados en enfermedades raras supera con creces el número de afectados, ¿no?, en otro tipo de enfermedades. Sin embargo, parece como que el concepto, ¿no?, de enfermedad rara que afecta a un número muy pequeño de personas, sino porque si tomamos en conjunto a todas las enfermedades raras, estamos hablando de 200.000 gallegos, 3 millones en España. Y después quizás haya, Carmen, enfermos que han escuchado el testimonio de Merchi y se sientan identificados. Ella decía, llevaba 5 años con síntomas, pero hace 2 que me diagnosticaron. Solo 2 adultos en toda España tienen esta misma enfermedad. Y ahí es sobre todo donde trabajáis vosotros a la hora de asesorar a pacientes, ¿no? El tema de diagnóstico y posibles accesos a tratamientos. Sí, digamos el procedimiento habitual es cuando llama a una persona para que la apoyemos, lo orientemos, o a veces ni sabe muy bien, ¿no?, en qué quiere recibir la ayuda, simplemente para que le escuchemos. El servicio que primero lo atiende dentro de un programa asistencial sociosanitario es el servicio de acogida, y ahí entonces se valora la demanda que trae, si la trae, o incluso se le aconseja respecto a aquellas necesidades que se pueden cubrir bien desde la Federación Gallega o de servicios totalmente externos a esta federación. Y aquí sí tenemos que decir que cada vez la demanda es mayor en búsqueda de diagnóstico. Seguimos contando con una
un número de personas importante, muy significativo, que aún tardan una media de 5 años en buscar el diagnóstico. Es horrible ese proceso. Y también tenemos muchas demandas en segunda opinión de tratamiento, segunda opinión de diagnóstico, el acceso a cesures o a profesionales expertos. Y te puedo decir que el 90% de las personas que pasan por ese servicio se derivan directamente al servicio de trabajo social, que te dirá Isabel un poco qué tipo de ayuda y apoyo y tratamiento se le da desde aquí. Y luego también tenemos demanda en lo que es toda el área de rehabilitación funcional, ¿no? Para ya recibir un tratamiento concreto con fisioterapia, neuropsicología, terapia ocupacional, y luego está el área de psicología clínica. Claro, porque hay 7.000 enfermedades raras, más de 7.000 en el mundo. Yo creo que muchas veces tienen un sentimiento estos enfermos de no cobertura por el sistema sanitario tradicional, y quizás ese no sé lo que tengo, pero me encuentro mal, nadie me da una solución. Es un momento delicado psicológicamente también para ellos, ¿no? Sí, porque el padecer una enfermedad rara no es solo una cuestión médica, ¿no? que requiera solo una cobertura a nivel médico, no, va más allá porque afecta a toda la vida de una persona, pues desde el área social, familiar, de relación educativa, en el caso de menores, de formación, laboral. Entonces pues necesita pues una respuesta pues, bueno, en todos estos ámbitos, ¿no? Entonces desde la Federación lo que intentamos pues, es ofrecer una atención integral, ¿no? Integral e individual a cada persona. Varía mucho si es población infantil, si son adultos, si son mayores, porque las necesidades van a variar. A veces, como decía Carmen, traen una demanda concreta, otras veces es información general, porque la falta de información sigue siendo, así como estamos en la sociedad de la información, que tenemos, quizás sea la principal barrera, ¿no?, con la que se encuentran las personas que tienen una enfermedad rara, la falta de información. Entonces, bueno, pues muchas veces es orientarlos, asesorarlos para el recurso más adecuado y buscar a lo mejor el momento también más adecuado, porque no todo el mundo está preparado para en un momento, pues decir, pues hay esta serie de recursos, porque a lo mejor no es el momento, porque no están preparados para ello. Me refiero, por ejemplo, pues pueden ser certificados de discapacidad, incapacidades, que hay recursos, pero a lo mejor no es el momento. Entonces ahí sí que el aspecto psicológico también es muy importante tenerlo en cuenta. Y antes de terminar, si hemos ayudado en este Zona Cero a que la gente tome conciencia sobre las enfermedades raras y cómo se puede ayudar, ¿cómo pueden colaborar aquellos que quieran aportar su granito de arena a la Federación Galega de Enfermedades Raras y Crónicas? ¿Qué les podemos decir? ¿Tenéis campañas puntuales? Sí, tenemos campañas puntuales, sobre todo en el mes de diciembre, con la campaña de los bastones mágicos, luego en febrero, coincidiendo con el Día Mundial, y luego, bueno, a través de nuestra web pueden hacer aportaciones puntuales. Y hay otro tipo de colaboración que nosotros valoramos muchísimo, y es, más allá de una colaboración económica, pues cuando es el Día Mundial y la campaña de bastones, contar, aunque sea 1 hora al día, no nos importa. Eso nos vendría muy bien. Para esas campañas contar con ciudadanos que de manera totalmente voluntaria quieren colaborar con nosotros ese día y ayudarnos participando directamente en esas campañas. Para nosotros es una buena colaboración. En todo caso, tienen página web www.fegerec.es, ahí pueden informarse de todo. Muchísimas gracias, Carmen López, directora de esta federación, Isabel Botana, directora del área social, por habernos acompañado en este Zona Cero. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Ahora llega nuestra área restringida, la divulgación, y en esta ocasión nos vamos a adentrar en la toxicología forense. Muertes por envenenamiento, uso de drogas o fármacos para someter voluntades son solo algunos de los casos que se investigan en este laboratorio que les mostramos a continuación. Un servicio de toxicología forense tiene como finalidad el complementar
determinadas actividades en el ámbito médico-legal. Lo que establece es el grado de implicación de esa sustancia química en la muerte de significación médico-legal. Si ha tenido una relación directa, si simplemente está asociada, pero no ha sido la causa directa de la misma. Una instrumentación adecuada para que realmente no exista ninguna duda sobre la naturaleza de las sustancias que están implicadas en el caso, los niveles de sustancia que están en esas muestras biológicas que aquí analizamos. De ese resultado, el toxicólogo lo que debe de hacer es una interpretación y ofrecérsela al médico forense para que él al final sea el que haga el diagnóstico de la muerte. Comprende desde episodios graves, como puede ser que una sustancia produzca la muerte de una persona, y por otra parte casos más leves de administración de sustancias pues para incapacitar a personas y por lo tanto poder abusar de ellas, que si bien no originan una intoxicación aguda, sí están involucrados en una casuística médico-legal. La sangre es la muestra en donde todas las sustancias, independientemente de la forma que nos expongamos a ellas, sea por vía inhalatoria, vía digestiva o vía parenteral, van a estar en la sangre. La orina también permite unos análisis incluso muy rápidos para detectar en un corto periodo de tiempo y con una muestra muy pequeña un elenco importante de grupos de sustancias químicas. Pero hoy en día están siendo complementadas con otras muestras que son lo que podemos llamar las nuevas muestras biológicas, la saliva, las uñas y es el cabello. De este tipo de muestras podemos obtener informaciones que a lo mejor la sangre no nos da en un momento determinado. El cabello es como una especie de almacén, nos puede dar una información cronológica del consumo de las sustancias. Gracias al Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela. Mañana tendrán ese reportaje, todos los demás que han visto disponibles en la página web de La Voz de Galicia. Nosotros volvemos en una semana, lo haremos con maltrato animal, más Zona Cero en 7 días.